Mire, ¿le gusta a usted la ropa de marca? Tómelo en cuenta, comprar cosas que se venden de manera ilegal como objetos pirata puede dejar este mercado ilícito ganancias de miles de millones de pesos, lo que significa un riesgo a la economía y al patrimonio de nuestro país. Y a este mercado se le suma el del material eléctrico. Vamos a ver. La piratería de material eléctrico se ha incrementado 15% durante los primeros 5 meses del año, dejando ganancias al mercado informal por más de 25,000 millones de pesos, de acuerdo a la Confederación Nacional de Asociaciones de Material y Equipo Eléctrico. En un mercado donde hay mucho desempleo, mucha informalidad, se agrega inseguridad a lo que es ya un panorama difícil. No estamos hablando nada más de piratería como diablitos, estamos hablando de material robado, estamos hablando de material pues falso, que viene con etiqueta como si fuera original y no lo es. Estamos hablando de producto que no cumple con la norma oficial mexicana. Mauro Meliti, director general de Expo Eléctrica Internacional, informó que en el mercado ilegal no existe ninguna cuantificación que se pueda tomar en serio. Asimismo, señaló que el mercado de los focos es quizá uno de los más susceptibles a la piratería, y la mayoría de los que se encuentran en el país, ya sean legales o ilegales, provienen de China. Cuando yo le hablo que un foco incandescente es ilegal, no me refiero al hecho de que esté hecho en China. Es ilegal porque no se pueden vender, porque ya se prohibió la venta de focos incandescentes. Entonces no pueden vender focos incandescentes, no importa, aunque esté hecho en Chihuahua, no se puede. Los focos incandescentes están prohibidos y sin embargo se siguen vendiendo. Resaltó que han tenido reuniones con las diferentes cámaras e instituciones del gremio para establecer a la autoridad que debe controlar y supervisar los productos eléctricos que entran al país y corroborar que cuenten con las normas establecidas, pero no han tenido respuesta. Lo que para él es una falta de conciencia en todos los niveles sobre el daño que se está haciendo al consumidor y al medio ambiente. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.